¿Qué tal, amigos? Como ustedes ya vieron en el título de este video, bueno, vamos a hablar sobre este asunto que es no solamente escandaloso y aberrante, sino además es una muestra más para quienes la necesiten de cuáles son las intenciones y qué hay en el corazón de este hombre que viste de blanco y que se hace llamar Francisco, este ex arzobispo de Buenos Aires que llegó a ocupar la máxima jerarquía de la iglesia a través de una serie de intrigas de sus amigos que operaron contra el Papa Benedicto XVI desde antes del 2013 y que se tienen antecedentes que se empezaron a reunir en 1996 en este cantón de Suiza llamado San Galo, convocados por el cardenal Danneels de Bélgica, y ellos lo hicieron con la intención de preparar a un sucesor para sustituir a Juan Pablo II, porque también lo estaban presionando para renunciar o esperando a que se muriera. Una vez que muere, ellos pensaban que se iban a imponer, pero resulta que se cruzó en el camino Joseph Ratzinger. Entonces hicieron, y ya sabemos, ¿no?, toda la historia de cómo operaron para obligarlo a renunciar. Bueno, toda esta historia que les acabo de contar tiene un reflejo precisamente en esto que vimos. Esta es una situación absurda. Una más de Francisco. Él, como ya vieron, participó en una entrevista, en un programa, en un night show de Italia que se llama ¿Qué tempo che fa? Y bueno, es muy popular allá. El absurdo es cómo termina diciendo este hombre, sí, que pidan por él, que recen, pero que si no quieren, que entonces que les manden buenas vibras, ¿no? Que le manden buenas vibras. Este es un reflejo de qué es lo que tiene en la cabeza este hombre, ¿no? Es un hombre entregado totalmente a la nueva era y al proyecto del nuevo orden mundial. O sea, yo creo que hay gente que no lo cree, que no simplemente le parece exagerado o casi una falta de respeto que lo señalemos así, pero esa es la realidad. Es como si le tratáramos con respeto a Judas porque fue un apóstol. Y vean cómo lo trata los evangelios también, ¿no? Como el traidor y etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que decir las cosas como son. Si hay un traidor dentro de la iglesia, como lo hay, tenemos que señalarlo tal cual. Nuestro compromiso y nuestra fe está puesta en quien la fundó, en Cristo. Los hombres como tal, nuestro compromiso no está puesto en ellos. Les debemos fidelidad y adhesión, respeto, siempre y en la medida en que ellos a su vez estén adheridos a Cristo y a su doctrina. Pero cuando ellos se separan, es como decir, cuando Judas se desprende del cuerpo místico de la iglesia que estaba naciendo en la última cena, pierde esa condición, esa calidad de que en la cual uno esté obligado a adherirse o a respetarlo. Entonces vamos a leer esta narración de cómo fue este suceso de que él se le ocurrió decir esta barbaridad. Francisco participó en el popular late night show italiano ¿Qué tempo che fa? En una entrevista que despidió pidiendo a la audiencia que rezara por él o, si no, le enviara buenas vibras. Recen por mí, lo necesito, se despidió tras una larga entrevista concedida a Fabio Fazio y a sus invitados del popular late night show de la televisión pública italiana ¿Qué tempo che fa? Y si no rezan o no saben rezar, al menos envíenme buenas vibras, buenos pensamientos, como si fuera lo mismo. Bueno, porque ese es el problema. El asunto es el relativismo en el que ha llevado Francisco a la iglesia y haciéndole creer a la gente que tiene una equivalencia la ideología de la nueva era, totalmente pagana, con la doctrina católica, ¿no? Y que son compatibles, igual que lo ha hecho con el Islam y los protestantes y todo tipo de desviaciones doctrinales que él ha ido enseñando a lo largo de estos 8 años que ha usurpado el papado. Fue una entrevista en la que habló de lo divino y lo humano en medio de los comentarios de los invitados, 2 de los cuales lo definían elogiosamente como un socialista y un extraordinario revolucionario, como efectivamente lo es. Es el Che con sotana. Tocó sus temas favoritos, la inmigración masiva, dijo que hay campos de concentración para los migrantes en Libia y pidió a los países de la Unión Europea que se pongan de acuerdo para lograr un equilibrio. Lo que se hace con los migrantes es criminal, sufren tanto para llegar al mar, hay grabaciones sobre los campos de concentración. Sí, uso esta palabra de traficantes en Libia, lo que sufren los que quieren huir. Francisco llamó al Mediterráneo el cementerio más grande de Europa, lamentó que después de todo ese sufrimiento sean rechazados y recordó esas naves que giran esperando un puerto. ¿Por qué Francisco no habla de las atrocidades que cometen esa gente cuando toca tierra en Europa? Las violaciones, robos y cómo han convertido en muladares las grandes capitales de Europa, cómo han disparado los índices delictivos y la gente y cómo ha sido desplazada de sus casas para darles cabida a estos invasores. Eso no lo dice, por supuesto, porque esto es parte de la agenda de destrucción de la civilización occidental cristiana, del plan Kalergi que
tiene pues 100 años que se ha estado queriendo aplicar en Europa para destruir su identidad y ser un botín de invasores. Pero eso obviamente él no lo dice. Francisco habló de la necesidad de sentir y tocar para no caer en la tentación de mirar hacia otro lado. O sea, eso, ¿no? Que decir, bueno, pues aquí los tienes que soportar, que tolerar, que sufrir, porque de lo contrario, pues es un pecado, según él, ¿no? O sea, deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados. Y más con el descenso demográfico, pues se necesita gente y un migrante integrado ayuda al país. Fíjense qué absurdo lo que está diciendo este hombre. En lugar de hablarle a la población europea que retiren ese absurdo egoísmo de no procrear y decirles tienen que reproducirse ustedes que son los habitantes nativos de aquí, no, mejor lo sustituimos con migrantes, porque él actúa en base a este plan del nuevo orden mundial y por eso promueve la nueva era y por eso promueve estas ideas totalmente retorcidas que van en contra de la doctrina de la Iglesia. Preguntado sobre la guerra, Francisco aseguró que se trata de un contrasentido de la creación, porque la guerra es siempre destrucción. Por ejemplo, trabajar la tierra, cuidar a los hijos, llevar adelante una familia, hacer crecer la sociedad es construir. Bueno, pues eso mismo que dice que es construir y la familia, etcétera, que se lo diga a los europeos para que no tengan la necesidad de tener que recibir la calamidad de estos inmigrantes que les han ido a destruir sus ciudades y que ellos pues lo han permitido pues por ese egoísmo también hedonista de las últimas décadas, que prefieren vivir como parejas o solteros sin procrear para evitarse la responsabilidad y la carga de los hijos, y ahí están las consecuencias. Dijo que la iglesia, el futuro de la iglesia es una iglesia en camino, pero no dijo el camino hacia dónde, ¿no? Obviamente, porque pues eso es parte de su ambigüedad. Insistió que el mal más grande de la iglesia es la mundanidad espiritual, un mal incluso peor que el de los papas libertinos, fíjense lo que dice. Y esta mundanidad espiritual de la iglesia hace crecer una cosa fea, el clericalismo, que es una perversión de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el clericalismo está la rigidez. El clericalismo que hay en la rigidez. Y debajo de todo tipo de rigidez hay podredumbre siempre. O sea, esa es su obsesión. A la gente que vea que haga favor de ver este video, que no esté en México, pues les voy a tener que hacer una comparativa usando un ejemplo de México, que no sé si les vaya a servir o no de ilustración, pero a los que estén en México les va a quedar muy claro. La obsesión que tiene Francisco con la rigidez es la misma que tiene López Obrador con los conservadores y son exactamente iguales. Los dos son comunistas, Bergoglio y López Obrador. Y López Obrador presenta como el origen de todos los males de México el conservadurismo. Y Francisco dice que el origen de todos los males en la iglesia es la rigidez y también es para él el tradicionalismo, es decir, todo lo que refleja la tradición que viene desde los apóstoles hasta este momento, o que había llegado cuando menos al Concilio Vaticano II. Para Francisco es el cáncer de la iglesia que hay que extirpar, y para él la iglesia que importa es la que ha surgido a partir del Concilio Vaticano II, así como para López Obrador su cuarta transformación supuestamente es lo único que debe ser rescatado en México. Eso es exactamente lo que está pasando. Así que bueno, esto es la primera parte de esto que quería comentarles en este video, y la segunda tiene que ver con esto. Uno de los hombres más cercanos de Francisco y de sus asesores de cabecera, que además ha encabezado una guerra directa contra el Papa Benedicto XVI porque es su sucesor como arzobispo de Múnich, es el cardenal Marx. Y él habló en la asamblea plenaria del Camino Sinodal que está ahorita realizándose en Alemania. Él ha aprobado un documento que contradice en varios puntos la doctrina y la disciplina de la Iglesia Universal. Están conectados, porque por eso esta perversidad y este plan va pues de la mano. Los alemanes se han pasado por el arco del triunfo las advertencias de Roma, de un sector, no el de Bergoglio, porque él es el que les da línea para que hagan este tipo de aberraciones. En el contexto del camino sinodal emprendido por su episcopado, han aprobado un texto en el que instan al Papa a clarificar y reevaluar la homosexualidad desde un punto de vista magisterial. Un tema que le es tan agradable a Bergoglio y con el que ha sido tan proclive y tan bondadoso. La negativa a bendecir parejas homosexuales es despiadada o incluso discriminatoria, señalan en este documento los obispos que participan en este ejercicio de la sinodalidad. En una sociedad que ha alcanzado la dignidad humana y la libre autodeterminación como máxima de normalización moral, es decir,
el libertinaje, aquí es lo que dice el documento, la normalización moral es el libertinaje, es la determinación y que cada quien determine, autodeterminación, es decir, no es ya lo que hacía la Iglesia, lo que hizo durante toda su historia, de marcar cuáles eran las pautas morales aceptables y de conducta del ser humano, de los bautizados por supuesto, sino que ahora, fíjense, la libre autodeterminación como máxima de normalización moral. Estas frases que aparentemente pues, se escuchan como muy rimbombantes, pero tienen un trasfondo totalmente perverso, y eso refleja la doctrina que ha impulsado Bergoglio en estos 8 años que ha estado al frente de la Iglesia. Así que para ellos el rechazo a las parejas homosexuales no puede justificarse teológicamente de manera convincente. Bueno, pues que tomen pues, el libro del Génesis y todo el Antiguo Testamento y que tomen las cartas de San Pablo a ver qué dice sobre la homosexualidad, a ver si no se puede justificar teológicamente de manera convincente. Según los redactores del documento aprobado por abrumadora mayoría, los actos homosexuales ya no deben ser considerados como pecados graves en el catecismo. Imagínense lo que estamos diciendo. La orientación homosexual es parte de la identidad humana, como creada por Dios. Acuérdense que esto mismo lo dijo Francisco, o sea, esto es escandaloso, pero ya lo dijo él. A un homosexual que fue a visitarlo, le dijo que Dios lo había hecho así, como si Dios hiciera ese tipo de aberraciones contra sí mismo. Es algo tan absurdo, tan ridículo, que se desmonta de una manera pues, bastante sencilla desde la teología y la filosofía, que obviamente la gente del común no conoce, por lo tanto le creen a lo que diga este bárbaro de Bergoglio. Un cambio de este tipo exige su inclusión en el catecismo de la Iglesia Católica, que a este paso será tan cambiante como la enciclopedia soviética. Eso dice la nota, ¿no? Esa manera de ironía. Pero eso no preocupa al iniciador de este peligroso proceso, el arzobispo de Múnich, cardenal Reinhard Marx. Fíjense lo que dice. El catecismo no es el Corán, ha declarado Marx. Por lo tanto, un cambio del catecismo no es un sacrilegio. Obviamente esta gente, estos pastores, no son católicos, no son cristianos, no creen en Dios, por supuesto, creen en otra entidad que es la opuesta a Dios. A ellos están consagrados y para ellos están actuando. Fíjense lo que dice. Marx recordó que el Santo Padre, o sea Francisco, ya ha cambiado la valoración sobre la pena de muerte, que en el antiguo catecismo era una prerrogativa lícita para el poder legítimamente constituido. Como último recurso en determinados casos, Francisco eliminó este pasaje en 2018 a favor de una prohibición sin excepciones. Pero esto va abriendo la puerta precisamente para estas aberraciones. O sea, lo que les he comentado en este video, todo está conectado. Que Francisco pida en un programa de televisión italiano, que lo ven millones de personas, que le manden buenas vibras, dando un aval completo a lo que es la nueva era, que es la religión del nuevo orden mundial, que destruye por completo los conceptos del cristianismo. Y el cardenal Reinhard Marx de Múnich, pues diciendo que se tiene que cambiar la doctrina, porque no es el Corán pues es intocable, ese sí se respeta, pero no, la doctrina católica esa sí se puede manosear y se puede adulterar, pues esa no tenemos ningún problema. Y este es de los hombres más cercanos a Francisco. Ya vieron en un video anterior que hablamos precisamente del ataque que lanzaron contra el Papa Benedicto, encabezado por él precisamente, por este hombre que está pidiendo cambiar la doctrina. O sea, vean en qué lado está cada quien y para quién están actuando. Yo espero que estos videos que estamos subiendo aquí a este canal les sirvan para su crecimiento espiritual. Y si estamos tocando estos temas espinosos, no es para escandalizar, sino para madurar nuestra fe. La fe, como ha pasado en la fe de todos los santos, si no pasa por crisis y no se enfrentan al demonio cara a cara, su fe no crece. El Señor permite estos golpes que sufren los santos y tentaciones directas del demonio, no para echarlos a perder, no para amargarlos, sino porque sabe que de ahí va a venir un crecimiento espiritual y van a subir en sus peldaños espirituales. Entonces, la idea de estos videos no es causar escándalo. Esto no es un canal de nota roja espiritual, no es un canal de nota amarillista de espectáculos, ¿no? Esto no es como hay otros muchos canales católicos, bueno, se supone que católicos, o cuando menos con el membrete, que buscan el escándalo nada más, ¿no? La noticia más escandalosa del día para ganar audiencia. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos aquí para reforzar nuestra convicción de que estamos en una lucha espiritual y que tenemos que identificar a nuestros enemigos para saber cómo los vamos a combatir. No podemos cerrar los ojos, no podemos callarnos ni quedarnos impasivos y decir, no, pues yo no puedo criticar a un cardenal porque es un pecado, no. Yo no puedo decir esto de Bergoglio porque pues es un sacrilegio, no. Tenemos que decir, bueno, tenemos a un Judas sentado en la mesa con los apóstoles y tenemos que señalarlo. Es lo que hizo Cristo. Es decir,
decir, uno de ustedes, y le hizo notar quién era, aunque fue, digamos, de manera discreta, pero después él se evidenció ante todos y quedó separado porque él mismo se deslindó. Esta gente se ha separado, se ha arrancado, se han autoexpulsado del cuerpo místico de Cristo. No tenemos que tenerles ningún tipo de consideración. Ellos están fuera, pero están haciéndose pasar como representantes. Es como un Judas que todavía fuera con los sacerdotes de la ley, con los sacerdotes a los que vendió a Cristo, a decirles, vengo en nombre del colegio apostólico a decirles, no, ni siquiera Judas hizo eso, ellos lo están haciendo. Judas fue a hablar en nombre suyo y reconociendo que el error y la culpa era de él, no fue a hablar en nombre del colegio apostólico, fue a hablar en nombre de él. Pero esta gente está hablando en nombre de la iglesia, ese es el problema. Por eso son peores que Judas. Y hay que decirlo tal cual, y hay que reconocerlo. Y esto no debe de aminorar nuestra fe, al contrario, tiene que fortalecerla y hacer que nuestra fe madure, que no sea una fe infantil. Esa es la finalidad de estos videos y de comentar estos temas que son desagradables, evidentemente, pero que necesitamos enfrentar pues de una manera madura, como lo dice San Pablo, ¿no? Les agradezco como siempre el favor de su atención. Les pido que si consideran que este tema vale la pena compartirse, lo hagan con sus contactos en las redes sociales, le den like, se suscriban a nuestro canal por favor también, y si está en sus posibilidades y creen que este material que estamos compartiendo con ustedes vale la pena apoyarlo, pues lo hagan a través de un donativo. Aquí están en la descripción del video los formatos a través de los cuales pueden hacerlo. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero verlos pronto en un siguiente video.